entonces voy a hablar del tema manejo nutricional del nogal en condiciones de salinidad, ¿cierto? O de suelos salinos, o de aguas salinas también. Vamos a tocar varios tópicos en general del manejo del nogal y también en específico algunos manejos que se deben realizar cuando tenemos condiciones de salinidad. Bueno, en primer lugar, hablé un poquito de los suelos y de las limitaciones físicas que pueden tener los suelos. El cultivo nogal se puede realizar en distintos tipos de suelos, obviamente algunos con mejor condición que otros. Por ejemplo, cuando se cultiva en suelos arenosos, ya sea arenas finas o arenas gruesas, hay una exploración de raíces que es mucho más fácil por parte de la planta. Las raíces son mucho más fasciculadas, tienden a tener una mejor exploración, pero menor ramificación lateral, porque de cierta forma le cuesta encontrar sitios en los cuales vayan generando asociaciones con los compuestos estructurales, básicamente el compuesto en base a materia orgánica u órganos minerales, en los cuales estas raíces puedan ir anidando, interactuando con ellos, por lo tanto en la arena van explorando un poco más. Y aquí nosotros vamos viendo en distintas imágenes de calicatas realizadas en nogal, cómo van creciendo estas raíces y van explorando el suelo. Por ejemplo, aquí en la imagen superior derecha estamos viendo que hay una estrata compactada, siendo arenas finas, esto está compactado, como ocurre en muchos suelos agrícolas. Entonces, las raíces van a crecer en la zona donde no hay compactación y hacia abajo hay muy poca exploración. Cuando crecen arenas gruesas, estas también se pueden compactar, ya, independiente que sean arenas, porque se compactan por carga mecánica o por la carga hidráulica del suelo, que va empujando las partículas y esta, al no tener carga, no puede generar ligandos minerales con las otras partículas vecinas y comienzan a superagregarse por carga, o sea, por masa, y se va compactando y va disminuyendo el espacio poroso y por lo tanto a la raíz le cuesta crecer abajo, ¿ya? Incluso si ustedes van observando con cuidado en esta foto del extremo inferior izquierdo, van a observar cómo hay condiciones de reducción, que está indicando que el agua se está acumulando. Y de hecho en algunas zonas, en algunas calicatas, observamos de que las raíces están concentradas en ciertas estratas del suelo. Si ahora nosotros trabajásemos en suelos con textura franca, por ejemplo, suelos francos sobre el lecho de río, la exploración de raíces cambia su patrón arquitectónico de crecimiento dentro del perfil del suelo. Por lo tanto, cuando ustedes describen el crecimiento, el patrón de crecimiento de la raíz de una planta, eso no es general y puede variar dependiendo de la textura del suelo en la cual esto esté creciendo. Como ustedes pueden observar acá, hay una exploración que es mucho más masiva respecto de las calicatas anteriores o de los suelos donde dominaban arenas finas o arenas gruesas. Y al extremo, en este caso sería una condición no adecuada para el nogal, sería el crecimiento en suelos franco-arcillosos, donde un mal manejo de riego implica que desaparece el oxígeno del suelo, parcialmente aunque sea, va generando estas condiciones de reducción, falta de oxígeno, poca exploración de raíces, raíces débiles, incluso sintomatología de raíces asfixiadas. Si ustedes observan el desarrollo y la expresión vegetativa de las hojas en la planta, van a mirar o van a observar, digamos, que estas hojas comienzan a dañarse, hay incluso un quiebre del borde externo porque estas hojitas van perdiendo la flexibilidad o la plasticidad. Entonces, cuando el viento comienza a tocarlas, estas se comienzan a dañar por daño mecánico porque pierden esa flexibilidad o esa posibilidad, por ejemplo, de flanear. Ya, esto está ocurriendo debido a que en condiciones de asfixia y al haber menos oxígeno, la planta tiene menor generación de energía, dado que las mitocondrias a nivel de células trabajan menos. Por lo tanto, a la planta le cuesta mucho más crecer y también ajustarse a cambios de potencial hídrico internamente, ¿cierto? Y también a cambios en tasas de crecimiento. Por lo tanto, van generando esta condición, que es un poquito más coriácea, un poquito más firme, y también, dado que hay condiciones de reducción, la planta absorbe mucho más manganeso que se hace disponible en condiciones de reducción. Este va subiendo la planta y se va acumulando en la periferia de las hojas. Después les voy a mostrar algunas imágenes con sintomatología de toxicidad por manganeso. Y si bien el manganeso no es el responsable de este problema, porque sería la falta de oxígeno o la asfixia parcial que se está generando en el suelo, sería un indicador de esta asfixia y por lo tanto va a estar asociado también a esta sintomatología. ¿Cuáles van a ser las herramientas disponibles para poder corregir limitaciones físicas en el caso de haberlos? Insisto, todos los suelos cultivados con frutales, ¿cierto? Con cultivos también, etcétera, siempre van a ir generando una compactación a través del tiempo. El principal agente compactador de estos suelos es el agua de lluvia en las zonas donde llueve o el agua de riego en las zonas donde se está regando, dado por inadecuadas prácticas de riego, y si tenemos lluvia, también tenemos riego, tenemos la sumatoria de esta agua que está ingresando al suelo, que sigue el sentido de la gravedad, y que va arrastrando partículas finas por movimiento dentro del perfil por estos procesos de diluviación.
Y estas partículas finas se van depositando en estratas inferiores, idealmente las zonas de contacto entre los horizontes de suelo. Entonces, cuando tenemos problemas de física de suelo, ojalá sería, o sea, o lo ideal sería poder atacar estos problemas previo a la plantación, y de esta forma nosotros podemos realizar una preparación mecánica de cobertura total, muy profunda, previo a plantar, luego construir camellones previa plantación, lo cual también nos facilita aumentar la masa o volumen de suelo útil para que la raíz crezca en condiciones adecuadamente aireadas. Si el huerto ya está establecido, tendríamos que realizar subsolado con el cuidado de no dañar raíces, por lo tanto lo ideal sería tratar de realizar estos subsolados cuando el huerto está en periodo de crecimiento y las raíces no han logrado cruzarse. Y si se han cruzado y está compactado, lamentablemente se va a tener que realizar el subsolado con riesgo de dañar algunas raíces que luego van a tener que ser o desinfectadas, ¿cierto? O realizar el subsolado en un periodo de suelo seco para que no haya riesgo de infección con patógenos. También realizar manejo adecuado de riego con objetivo de oxigenar, es decir, el agua es un vehículo que permite el movimiento del oxígeno dentro del perfil de suelo. Si regamos solamente para reponer necesidades hídricas y no estamos considerando el patrón de movimiento del oxígeno o tratar de llevar oxígeno a las zonas que podrían estar con falta de este elemento, entonces estamos generando una pérdida de oxígeno entre el perfil de suelo y por lo tanto una pérdida del potencial productivo. Por lo tanto, cuando regamos no solamente se debe reponer necesidades hídricas, sino también utilizar el agua como un vehículo para que se mueva oxígeno dentro del perfil de suelo y este oxígeno logre llegar a todo el sistema de raíces. También podemos aplicar ácidos húmicos y fúlvicos vía riego o en cuartera, si es que no tenemos la posibilidad de aplicarlo vía riego, y la elección de uno u otro dependerá de la textura del suelo. Por ejemplo, si la textura del suelo lo que domina son las arcillas, un suelo franco limo-arcilloso o franco-arcilloso, se deben aplicar moléculas únicas porque son mucho más grandes y permiten estructurarse junto con las arcillas, generando espacio poroso útil para la planta. En cambio, cuando estamos trabajando con suelos arenosos y suelos con salinidad, que es el tema que nos convoca hoy día principalmente, se deben aplicar ácidos fúlvicos, porque estos exponen mucha carga química orgánica, carga libre, que permite reaccionar con las sales, que permite capturar estas sales y formar complejos estables, y de esta forma bajar la salinidad del suelo. Para recordarle un poco, lo que nosotros conocemos como salinidad del suelo son solamente los iones que pasan hacia la solución. No es la carga total química presente en el suelo, sino que son solamente los iones que logran hacerse solubles y pasan hacia la solución del suelo. Y eso sería lo que está generando esta salinidad. Si nosotros logramos capturar estos iones y formar moléculas estables, está bajando la salinidad del suelo. Y los ácidos fúlvicos son una excelente herramienta para poder capturar estas sales y reducir este índice de salinidad del suelo. También podemos aplicar enmiendas orgánicas en otoño o invierno, ¿cierto? Guanos semicompostados, guanos compostados y en algunos casos guanos frescos, aplicados muy temprano, obviamente después de realizar la cosecha y en el periodo de caída de hojas. Esto va a aportar prácticamente la totalidad de los nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta y a su vez van a aportar ligandos orgánicos que van a actuar igual que un ácido húmico o un ácido fúlvico, van aportando carga y van capturando cargas químicas libres en el suelo, van formando complejos químico-orgánicos estables y van también reduciendo la salinidad del suelo. Por lo tanto, estas enmiendas orgánicas aplicadas en el periodo otoño-invierno van a ser una fuente nutricional que nos permite ahorrar en nutrientes, sobre todo en la temporada actual, en la cual el fertilizante está bastante caro y también poca disponibilidad. Y a su vez, esta enmienda orgánica, cuando se va descomponiendo en el suelo, va reaccionando con las cargas químicas del suelo, las va capturando y las va bloqueando, generando un menor contenido o concentración de sales disponibles y con ello va a ir bajando la conductividad eléctrica del suelo. También podemos aplicar aminoácidos y ácidos carboxílicos vía riego. Tanto los aminoácidos como los ácidos carboxílicos tienen un efecto estimulante inductor de crecimiento de raíces, permiten alimentar biomasa benéfica presente en el suelo. Cuando la biomasa va creciendo, o la raíz también va creciendo, va exudando nuevos compuestos carbonados que van reaccionando con las sales del suelo y las van bloqueando. Si la biomasa benéfica del suelo va creciendo, va generando también compuestos orgánicos con carga libre que permiten reaccionar con las sales del suelo y reaccionando con ellas e irlas bloqueando. A su vez, los ácidos carboxílicos como molécula generan un cambio en los potenciales electroquímicos de las células a nivel de raíces y con este cambio en el potencial electroquímico potencian transporte activo de nutrientes. Por lo tanto, cuando se aplican ácidos carboxílicos, incrementa fuertemente el consumo de potasio y en menor medida también incrementa el consumo de calcio y de magnesio, porque potencia el ingreso de cationes, pero principalmente de potasio que ingresa por transporte activo.
Y finalmente la aplicación de biomasa microbiana benéfica, que puede ser té de compost, té de humo de lombriz o los cócteles de microorganismos ya formulados. Estos van a colonizar el suelo, van a interactuar positivamente con la raíz de la planta, la raíz le va a entregar esqueletos carbonados, y esta biomasa benéfica va a colonizar las raíces y va a ir sintetizando, se va a ir alimentando de los carbohidratos que le entrega la raíz, y a su vez va a ir sintetizando compuestos de crecimiento que son favorables para la planta, y por lo tanto se genera este círculo virtuoso en el cual aumenta la biomasa benéfica del suelo y también aumenta la expresión de vigor de la planta y la facilidad de que esta planta vaya creciendo en el medio. Entonces, todas estas prácticas de aplicaciones de ácidos húmicos fúlvicos, enmiendas orgánicas, de aminoácidos y ácidos carboxílicos y también de biomasa microbiana permiten ir generando ligandos organominerales que van capturando iones del suelo y van bajando esta salinidad del suelo. Aquí les muestro un ejemplo de un experimento que estamos desarrollando en la estación de INEA Los Tilos, en Buin, ¿cierto? Donde tenemos suelos que tienen dos principales limitaciones. Por una parte, son suelos de textura franco-limosa, donde domina el limo, son estratas muy profundas, con bastante limo y muy compactadas. Y en segundo lugar, se está regando con aguas que presentan un índice de salinidad que es bastante preocupante. Y además es una salinidad que puede ir creciendo en el tiempo, dado que las fuentes de agua o los acuíferos que se emplean para riego están recibiendo contaminación difusa de la zona poblada y se están clorando o están recibiendo fuentes de cloro, ya dado que todas las aguas potables, que si bien son tratadas para eliminar la carga microbiológica, no son tratadas para eliminar la carga química. Luego estas aguas potables, cuando son eliminadas a los acuíferos principales, ¿cierto? Pueden alimentar napas freáticas, pozos profundos o las mismas aguas de riego superficial. Por lo tanto, se está regando con aguas que son salinas y eso va disminuyendo la expresión vegetativa y la productividad de los árboles. Entonces, en este caso, se está trabajando con varias prácticas de manejo para tratar de mitigar este efecto de salinidad, y una de ellas es la aplicación de compuestos húmicos, principalmente, también traen algo de compuestos fúlvicos, pero estos compuestos húmicos permiten aumentar el espacio poroso del suelo y, por lo tanto, aumentar el crecimiento de la raíz y también la expresión vegetativa. Entonces, aquí, como parte del experimento, se aplicó este producto comercial que presenta un 17% de ácidos húmicos en dosis de 200 litros por hectárea, separando las aplicaciones en octubre y en febrero para generar un estímulo del crecimiento de las raíces y, como les decía, aumentar el espacio poroso y con ello generar una mejor condición para que las nuevas raíces vayan creciendo, y de esta forma estas nuevas raíces al crecer también van sintetizando hormonas de crecimiento que van generando una respuesta en expresión de vigor de las plantas. Al término de la primera temporada de evaluación, esto fue ya la temporada pasada, se midió, como si eran plantas nuevas, la producción de biomasa de hojas al término de la primera temporada de aplicación. ¿Ya? Este experimento ya va, digamos, en la tercera temporada, pero cuando tenemos las mediciones de la primera temporada, que es mucho más fácil de medir, porque lo que nosotros hacemos es cosechar las hojas previo a la caída, es decir, ya en el mes de mayo, ¿cierto? O avanzado el mes de mayo, antes que las hojas se caigan, se cosechan, se llevan a una masa, a una balanza de precisión, se determina la masa de hojas, se coloca a secar y se vuelve a amasar. Entonces podemos medir el peso fresco de hojas y también el peso seco de hojas, que sería un excelente indicador del crecimiento vegetativo. Y lo que nosotros observamos es que en los tratamientos con ácidos húmicos hubo un incremento significativo tanto del peso fresco de hojas como también del peso seco de hojas, y eso estaría demostrando el efecto benéfico de la aplicación de estos ácidos húmicos en el suelo, ya sea aumentando el espacio poroso y a su vez aportando carga para ir controlando las sales que están presentes en el suelo. Bueno, ¿cómo se relaciona el rendimiento con la fertilización? Si la función de rendimiento solamente dependiese de la fertilización, para explicarlo en simple, cuando nosotros agregamos nitrógeno, tenemos un incremento notorio en la productividad de los árboles. Si además de agregar nitrógeno, nosotros vamos agregando fósforo, tenemos un segundo incremento que es menor que agregar nitrógeno, pero que va sumando incremento de producción. Si agregamos potasio, sobre todo en el caso del nogal, que es una especie altamente demandante de potasio, también tenemos un gran incremento en productividad. Luego, agregando otros elementos como el calcio, el magnesio y en algunos casos el azufre, se va logrando también un leve incremento en productividad. Obviamente todo va a depender de cuál sea el resultado de nuestro análisis de fertilidad de suelo. Y luego cuando trabajamos con una fertilización completa, que puede incluir todos estos macroelementos y también la aplicación foliar de algunos microelementos cuando son necesarios, también nos permite maximizar esta función de productividad.
Entonces, para ello, nosotros tenemos que evaluar cuál es la fertilidad de nuestros suelos y en función de esa fertilidad ir determinando cuál va a ser la fórmula de fertilización que vamos a emplear. En términos de requerimientos nutricionales, para el caso del nogal, los elementos que se requieren en mayor cantidad son potasio, en primer lugar, segundo lugar, nitrógeno, tercero, calcio, casi en igualdad de cantidad que el nitrógeno. Estos tres elementos son cuantitativamente los que presentan una mayor extracción por parte del nogal y por lo tanto vamos a tener que focalizar nuestro manejo nutricional para estos tres nutrientes. Luego vienen los demás elementos, muy por debajo, fósforo, magnesio y también azufre, y luego los microelementos. Si nosotros ahora tuviéramos que evaluar la fertilidad del suelo, aquí hay un ejemplo donde tenemos distintos nutrientes, los colores son nutrientes y tenemos esta línea punteada. Esta línea punteada indica cuál es el valor adecuado para cada nutriente. Entonces, para explicarlo en simple, en este caso, el nutriente que aparece aquí en color blanco estaría en su nivel adecuado. Por lo tanto, la dosis a emplear en este nutriente va a ser muy baja, puede ser una dosis de reposición, o para el caso de algunos nutrientes en los cuales el suelo tiene la capacidad de entregar naturalmente una gran cantidad de exposición de la planta, puede que no sea necesaria su aplicación. Luego tenemos el nutriente que está en color verde claro, que está cerca del nivel óptimo, pero no está en el óptimo, por lo tanto requiere una cantidad probablemente un poco mayor, y así sucesivamente hasta que llegamos al, valor, al factor limitante. En todos los suelos, el factor limitante puede cambiar, ¿ya? Quizás para el caso de los suelos salinos, el factor limitante podría ser no la falta de nutrientes, sino es que la salinidad presente en el suelo, para lo cual he mencionado ya varias prácticas que contribuyen a reducir esta salinidad. Bueno, cuando nosotros encontramos el factor limitante, nuestro manejo de fertilización tiene que estar orientado para que en el mediano plazo, es decir, realizando aplicaciones con dosis mayores al consumo durante varios años consecutivos, y en el mediano plazo, se logre corregir esta situación y logremos llevar todos los nutrientes a su nivel adecuado. Cuando nosotros conseguimos llevar todos los nutrientes al nivel adecuado, que ojalá se hiciese previo a la plantación o durante los primeros años de crecimiento de nuestro huerto, de ahí en adelante se facilita el manejo de fertilización porque bastaría calcular las cantidades consumidas por nuestro huerto y se van reponiendo esas cantidades a través de la fertilización de producción. Por lo tanto, como aquí estamos corrigiendo los niveles nutricionales del suelo, hablamos de una fertilización de corrección. En la práctica, nosotros realizamos una sola fertilización o un solo programa de fertilización que tiene dos objetivos: ir corrigiendo factores limitantes y a su vez ir reponiendo la necesidad de consumo anual de nuestro huerto. Entonces, si nosotros tuviéramos todos los nutrientes dentro del rango adecuado, de ahí en adelante podríamos calcular cuánto es el rendimiento de nuestro huerto, cuánto es el consumo anual de nutrientes, y ustedes van a observar de que hay un consumo que es variado. No sé, la cantidad extraída de cada nutriente es distinta. Algunos elementos se extraen en mayor cantidad, como por ejemplo nitrógeno, potasio y también calcio, y otros en menor cantidad. Entonces, esto nos da esta extracción diferencial de nutrientes. Y nuestro programa de fertilización de producción va a estar orientado a reponer estas cantidades de nutrientes. De esta forma, estaríamos manteniendo la fertilidad química del suelo a través del tiempo y también estaríamos manteniendo el potencial productivo, dado que la planta va a gastar menos energía buscando los nutrientes que necesita dentro del suelo, porque dentro del suelo va a existir una concentración adecuada para cada nutriente. ¿Cómo evaluamos la fertilidad del suelo? Bueno, aquí hay una tabla de referencia para huertos de nogales, donde tenemos dos grupos texturales distintos: suelo donde domina la textura gruesa o donde domina la textura fina, dado que el comportamiento químico, sobre todo para los cationes en suelos donde dominan las arcillas, va a ser distinto. Y dado que hay una mayor capacidad de intercambio catiónico o mayor fuerza de retención de estos cationes, se va a requerir de concentraciones más altas para el potasio, para el calcio y para el magnesio, en comparación a lo que ocurre en un suelo donde dominen las arenas o donde la textura sea media, ¿cierto? O media gruesa, ¿ya? Eso va a ser la diferencia, y aquí están los valores de referencia. Mucha importancia en el pH, porque el pH es el indicador de la disponibilidad de los nutrientes. Entonces, para que nuestro análisis de suelo nos entregue valores que nosotros podamos llevar a un programa de fertilización o a un ahorro en fertilizantes, lo primero que tenemos que observar es el pH, porque nos va a indicar si estos nutrientes que arroja nuestro análisis de suelo están realmente disponibles o no, o están parcialmente disponibles, ¿ya? ¿Por qué ocurre ello? Porque los extractantes químicos que se emplean en el laboratorio no son precisamente los mismos compuestos químicos que exúa la raíz al suelo para contribuir a la solubilización o liberación de nutrientes. Entonces aquí tenemos las tablas de referencia, las cuales podemos emplear para
revisar nuestros análisis nutricionales. Si los nutrientes están dentro del rango adecuado, entonces nosotros podemos trabajar con una fertilización de reposición, ¿ya? O sea, en el fondo, ir devolviendo la cantidad de nutrientes extraída desde el suelo. Si algún nutriente está por debajo del rango adecuado, vamos a tener que trabajar con dosis mayores que la reposición. Y si algún nutriente está sobre el rango adecuado, podemos trabajar con una dosis menor que el valor de reposición. Y en algunos casos, para algunos nutrientes probablemente no sea necesaria la aplicación. Como les decía, el pH del suelo es un indicador de la disponibilidad de nutrientes. Como ustedes lo pueden ver acá, en las figuras de la izquierda, nosotros podemos subir el pH con un escalado, ¿cierto? O abajo podemos bajar el pH tratando de aplicar algún ácido o algún compuesto que tenga reacción ácida en el suelo. Regularmente, para el caso del nogal, lo que vamos a hacer es la primera gráfica, subir el pH, sobre todo en aquellos suelos en los cuales se cultiva nogal, que están ubicados desde la séptima región hacia el sur. Suelos que están ubicados de la sexta región hacia el norte probablemente no tengan limitaciones de pH, a no ser que sean suelos graníticos de la zona del- de los valles interiores cercanos a la cordillera de la costa, suelos de origen granítico o granítico metamórfico. En ese caso tendríamos que encalar porque esos suelos por naturaleza presentan pHs entre 5.2, 5.3 hasta 5.7. Y en el caso del nogal se requiere de pHs mayores a 6 o mayores a 6.2 porque el pH del suelo además presenta una directa correlación con la concentración de calcio. Y el nogal es una especie que extrae demasiado calcio, bastante calcio, por lo tanto, para asegurar que haya una adecuada entrega de calcio por parte del suelo, el pH va a ser una excelente herramienta para poder estimar si tenemos calcio o no. También podemos tener la siguiente dificultad cuando interpretamos pH. Por ejemplo, si trabajamos en suelos donde dominen las arenas son principalmente óxido de silicio y el silicio por sí solo tiene efecto basificante. Por lo tanto, nosotros podríamos encontrar un suelo franco-arenoso con pH 6.5, pero con un nivel de calcio bajo. ¿Por qué? Porque el pH de ese suelo estaría siendo generado por la presencia de silicio. Entonces, si bien en ese suelo tenemos un pH adecuado, el calcio no es adecuado y se va a tener que realizar una enmienda cálcica, en este caso con un sulfato de calcio para no cambiar el pH que presenta el suelo. Y como les decía, si va cambiando el pH del suelo, como ustedes lo ven aquí en esta figura de la derecha, va a cambiar la biodisponibilidad de nutrientes. Y así algunos nutrientes van a ir bajando su concentración cuando sube el pH, u otros nutrientes van a ir bajando la concentración cuando baja el pH. Por ejemplo, en condiciones de pH muy alto, mayor a 7.5, vamos a encontrar deficiencias de hierro y probablemente deficiencias de zinc, que lo va a acusar la hoja por su sintomatología. Lo ideal es que esto no ocurra, sino que nosotros realicemos la corrección del pH previo al establecimiento del cultivo o durante el ciclo del cultivo, ¿cierto? Durante los años en los cuales está plantado nuestro huerto, o realizar las correcciones con aplicaciones o al suelo o foliar, dependiendo de cuál sea el comportamiento del elemento que vamos a aplicar. En términos de extracción del nogal, para ser un poquito más específico respecto a las necesidades nutricionales, cuando hemos realizado algunos estudios de campo, este es para la condición de Chile, y realizando estimaciones, por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de nutrientes extraídas por árbol o por hectárea, pensando en un marco de plantación de 5 por 7, el marco puede cambiar, las realidades pueden ser distintas, pero nos permite realizar una estimación de las necesidades, y esto es arrancando plantas de huerto adulto y luego analizándolas con planta completa, obviamente trozada y molida, y luego viendo la concentración promedio en toda la planta para estimar cuál sería la extracción de los distintos nutrientes. En términos de consumo por hectárea, el nutriente que se extrae en mayor cantidad sería el nitrógeno como elemento puro, el potasio como K, ¿cierto? No como K2O, 259 kilos por hectárea, pero si ustedes toman ese valor, y lo multiplican por 1.2 para llevarlo a K2O, estamos hablando del orden de 310 kilos de K2O por hectárea, muy cercano a la extracción de nitrógeno. Para el caso del calcio, estos 245 kilos, si ustedes lo llevan a óxido de calcio, lo multiplican por 1.4 y estaríamos hablando de 343 kilos de óxido de calcio, que sería el elemento extraído en mayor cantidad por este huerto. Luego observamos que para otros elementos como el magnesio, como elemento puro, 54 kilos por hectárea, si lo llevamos a MgO, lo multiplicamos por 1.67 y estamos hablando de 90 kilos o unidades de MgO, lo cual es bastante más alto que muchos otros frutales, ¿ya? Por lo tanto, esta especie requiere un manejo distinto a otras especies porque estaríamos hablando del frutal que para la condición de Chile presenta la mayor extracción de nutrientes. O sea, no hay ningún otro frutal en Chile que presente una extracción de nutrientes mayor que la del nogal.
Para los microelementos son cantidades bastante pequeñas, pero aquí ustedes ven la referencia. Y esto sería el total de una temporada, insisto, para huerto adulto en plena producción. Si nosotros vemos ahora la distribución alométrica de cada nutriente, aquí tenemos la raíz en color rojo, en amarillo la madera aérea, en color verde el crecimiento vegetativo y en color azul los frutos, observamos que para el nitrógeno la fruta se está llevando del orden del 20%. Para el fósforo la fruta se lleva el 25%, pero para el potasio la fruta se lleva más del 50% del potasio extraído. ¿Ya? Por tanto, la presencia de este elemento dentro del suelo o la aplicación de este elemento en el programa de fertilización va a ser de vital importancia en el rendimiento porque va a estar asociada al llenado del fruto y también a la rigidez del fruto, dado de, bueno, dicho sea de paso, ya les voy a mostrar datos. En Chile se ha presentado bastante el defecto de cáscara blanda o cáscara partida, lo cual obedece a la deficiencia de uno o de dos nutrientes, que pueden ser los dos juntos o cada uno por sí solo. Puede ser deficiencia de potasio o también deficiencia de calcio. Y les voy a mostrar un estudio reciente con datos a nivel de campo de predios bastante grandes en Nogales, donde vamos separando las muestras y analizando la concentración de nutrientes para frutos que presentan partidura, menor partidura, mayor partidura, etcétera, haciendo este contrastes entre el defecto y luego analizando los nutrientes en el tejido vegetal. Bien, para el caso del calcio, nosotros observamos que la fruta se lleva solamente el 7,4% y la mayor cantidad del calcio está formando parte del crecimiento vegetativo del árbol. En el caso del magnesio, la fruta extrae del orden del 13% y al igual que el calcio, la mayor cantidad de magnesio está presente en los crecimientos vegetativos. Crecimiento vegetativo a temporada y los crecimientos vegetativos anteriores que se fueron transformando en madera. Para el caso del azufre, la fruta presenta muy poco y este elemento estaría presente principalmente en el crecimiento vegetativo y en la madera. Para el caso de los microelementos, prácticamente estos desaparecen de la fruta y su distribución alométrica comprende principalmente crecimiento vegetativo o madera. El hierro está contenido, y al igual que el manganeso, principalmente en la madera. Para otros elementos como el zinc, que si bien tiene mucha importancia en la síntesis de auxina, ¿cierto? Y es un elemento que generalmente aplicamos vía foliar en floración para mejorar la polinización, ¿cierto? Y la actividad hormonal en el periodo de la polinización y con esto asegurar mayor número de frutos y probablemente frutos de mayor peso al momento de la cosecha, observamos que en la fruta prácticamente hay nada. O sea, este elemento estaría formando principalmente parte del crecimiento vegetativo y de la madera. Lo mismo está ocurriendo con el cobre y con el boro, que aquí destaca que para este elemento, boro me refiero, este elemento está formando parte principalmente del crecimiento vegetativo de la temporada. Respecto de la extracción diferencial o cómo va ocurriendo esta ganancia de nutrientes durante la temporada, vamos a observar que en la mayoría de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, la mayor extracción o ganancia de nutrientes ocurre en la primavera y llega hasta inicios de verano o mediados de verano y luego va cesando. De hecho, en este tipo de especies, cuando nosotros vamos observando el desarrollo vegetativo, en el caso de los nogales, estas plantas probablemente ya a fines de noviembre están completamente cubiertas. Luego siguen teniendo algún crecimiento en diciembre, pero en enero ya observamos poco crecimiento. Por lo tanto, cuando estas especies que presentan este crecimiento estacional muy marcado en la primavera, que es propio del nogal, del almendro, del avellano europeo, ya en enero cesa el crecimiento, pero la planta sigue transpirando. Como sigue transpirando porque está haciendo fotosíntesis, sigue arrastrando agua y con este consumo de agua va arrastrando sales, las cuales comienzan a acumularse en la periferia de las hojas porque no se logran diluir. Por ello es que el efecto de daño por sales nunca se va a observar ni en octubre ni en noviembre, porque tenemos un fuerte crecimiento vegetativo que va diluyendo los elementos que pueden ser nocivos. En cambio, cuando ya cesa el crecimiento vegetativo, ya como no podemos formar más biomasa de hoja, entonces las sales que van subiendo en la planta o que van siendo absorbidas por la planta junto con el consumo de agua, se comienzan a acumular en el tejido que presenta mayor tasa transpiratoria y en las células con mayor actividad, que son las células de la periferia de la hoja. Por eso vemos el borde quemado. Bueno, el mismo patrón de consumo para magnesio, azufre, hierro, manganeso, para todos los elementos en general, donde hay un mayor consumo de estos nutrientes en la primavera temprano, ¿cierto? Y hasta mediados de verano. Lo mismo ocurre para el zinc, para el cobre, para el boro. En términos de ecuación de cálculo que nos permita estimar las necesidades nutricionales de nuestro huerto, para hacer un esquema muy fácil, nosotros deberíamos realizar una estimación de rendimiento.
Esto funciona muy bien para huertos que están en plena etapa de producción. Y luego, en función del rendimiento, nosotros vamos a calcular la dosis de cada nutriente utilizando los siguientes rangos de factores. Por ejemplo, para el nitrógeno vamos a aplicar entre 20 a 30 kilos de este nutriente por cada tonelada de fruta producida. Para el fósforo vamos a aplicar entre 10 a 20 kilos de nutriente por cada tonelada de fruta producida. Para el potasio, vamos a aplicar entre 30 a 50 kilos por tonelada de fruta producida. Para el calcio, como óxido de calcio, desde nada, en suelos que tengan adecuado pH y mucho calcio en el suelo, hasta un máximo de 30 kilos por tonelada a producir para suelos que tengan problemas de pH y baja concentración de calcio en el suelo. Y en el caso del magnesio, aplicamos desde 5 a 10 kilos de MgO por tonelada de fruta producida. Obviamente, la decisión de cuál va a ser el valor dentro del rango va a depender, para el caso del nitrógeno, de la expresión vegetativa y también de lo que indique nuestro análisis foliar. Para el caso del fósforo, va a depender de lo que muestre principalmente nuestro análisis de suelo. Para el caso del potasio, va a depender de los resultados de análisis foliares y análisis de suelo en conjunto. Para el calcio, va a depender principalmente de lo que indique nuestro análisis de suelo, igual que para el fósforo. Y para el caso del magnesio, nos vamos a fijar en análisis de suelo y también análisis foliar, al igual que para el potasio. ¿Ya? Entonces, insisto en este punto, para el nitrógeno, importante el vigor y el resultado de análisis foliar. Para fósforo y para calcio, importante lo que indique nuestro análisis de suelo. Para el potasio y para el magnesio, nos vamos a fijar en análisis de suelo y también análisis foliar. Dicho sea de paso, el análisis de suelo es una práctica que nosotros deberíamos realizar a nivel de campo cada 3, cada 4, incluso cada 5 años, porque las propiedades químicas del suelo cambian lentamente a través del tiempo. En cambio, el análisis foliar es una práctica que hay que realizar todos los años porque es muy variable en función del rendimiento, en función de, por ejemplo, cambio de pH en el suelo, cambio del tipo de agua, etc. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos un huerto nogal, por ejemplo, en un suelo trumado, que podría ser la condición de un huerto de la séptima región sur, ¿cierto? En la octava región, etcétera. Es solamente a modo de ejemplo, con un rendimiento estimado de 6 toneladas por hectárea en plena producción, donde vamos a usar un factor medio para el nitrógeno, un factor bajo para el fósforo, un factor medio para el potasio, un factor medio para el calcio y un factor alto para el magnesio. Y esto nos daría una cantidad total de 150 kilos de nitrógeno por hectárea, 60 kilos de P2O5, 240 kilos de K2O, 60 kilos de óxido de calcio y 60 kilos de óxido de magnesio. Obviamente, estos factores a emplear van a ser corregidos en función de los resultados que vamos obteniendo con nuestro análisis foliar de toda la temporada. Y si contamos con análisis de suelo de los años anteriores, también los podemos utilizar para ajustar el factor de dosificación. Luego, si llevamos estas cantidades a un programa de fertilización, aquí hay un ejemplo con fertilizantes genéricos, donde usamos sulfato de magnesio como fuente de magnesio, nitrato de calcio como fuente de calcio, nitrato de potasio como fuente potásica. Dicho sea de paso, en aquellos suelos de condición salina, la fuente potásica a emplear a sugerir es el nitrato de potasio. En segundo lugar, el sulfato de potasio y el muriato de potasio, que es mucho más barato, lo tendríamos que descartar, dado que sería una fuente que va a aportar cloro, y si ya tenemos condición salina, este cloro adicional puede agravar un poco más el problema. Por lo tanto, tenemos que tratar de trabajar con fuentes nítricas para suelos salinos. Para nitrógeno podemos usar urea o nitrato de amonio, ¿cierto? O GUAN32 o cualquier fertilizante nitrogenado. Para el fósforo podemos usar ácido fosfórico o fosfato monoamónico grado técnico, que es el soluble, para aplicarlo vía fertilización. Entonces, esto es un ejemplo, pero importante indicar que si trabajamos en suelos con condición salina, la fuente potásica debe ser nitrato de potasio porque tiene menor índice salino que las otras fuentes potásicas. ¿Ya? Luego se van indicando con colores los fertilizantes a emplear de forma tal de hacerlo mucho más simple para la operatividad a nivel de campo. Entonces así le indicamos al encargado de los fertilizantes que fertilizantes de distinto color no pueden ser mezclados y tienen que ser aplicados en riego distinto. De esta forma, el aplicador va a observar que el nitrato de calcio que aparece en color rojo, como es un color distinto, no se puede mezclar con los otros fertilizantes y lo va a aplicar solo. Lo mismo con el caso del ácido fosfórico, que si bien se puede mezclar, por ejemplo, con la urea o con el nitrato de potasio, pues se prefiere o se sugiere que se aplique solo para que se concentre la aplicación y tenga mejor efecto de limpieza al sistema de riego. ¿Ya? Entonces, con este esquema simple, también se les facilita la operación a nivel de campo y evita las confusiones entre productos que pueden ser mezclados y que no pueden ser mezclados con las tablas de compatibilidad. Si ustedes van revisando aquí, la fenología de aplicación, estamos concentrando los nutrientes en los meses de primavera, octubre, noviembre, ¿cierto? Inicios de verano, y luego va disminuyendo la dosis hasta fines de verano,
porque está asociado a la ganancia de nutrientes que nos ha mostrado la planta con estudio a nivel de campo. Y luego llegamos a la cantidad total, que fue la calculada con esta fórmula básica de dosificación de nutrientes. Acá tenemos la tabla de referencia para análisis de tejido o análisis foliar en el caso del nogal. Tenemos los rangos adecuados, luego los niveles deficientes y niveles excesivos. Aquí es importante destacar que cuando ustedes van observando el nivel adecuado, que es un rango bastante amplio, un aspecto importante es que el nivel deficiente o excesivo no es inmediatamente el valor por debajo de 2.2 para el caso del nitrógeno, o sobre 3.2 para el caso del nitrógeno, o para el caso del potasio, bajo 1.2 o sobre 1.8. No. ¿Por qué? Porque se define como nivel deficiente o nivel excesivo aquella concentración presente en el tejido vegetal que está asociada a una sintomatología visual, es decir, cuando la hoja está manifestando un problema a nivel de campo, que obviamente está asociado a algún nutriente. En la mayoría de los casos siempre está asociado a la falta o exceso de algún nutriente. En algunos otros casos puede ser generado, por ejemplo, por un exceso de humedad, ¿cierto? O por el ataque de algún patógeno, etcétera. Y es importante que se tenga claro para no generar una confusión. Cuando se conoce el síntoma o la sintomatología visual, es mucho más fácil de poder identificar cuál es el problema y tratar de resolverlo con aplicaciones ya sea foliares para el caso de micronutrientes o aplicaciones al suelo y complemento foliar para el caso de los macronutrientes. Entonces, es importante considerar esto porque, insisto, el nivel deficiente y el nivel excesivo no es inmediatamente el nivel por debajo del nivel adecuado o la concentración por debajo perdón, por encima del nivel adecuado, sino es que son concentraciones definidas que están asociadas a la aparición de una sintomatología que se detecta a nivel visual, a nivel de campo. Y de hecho, cuando se detecta esa sintomatología, ya el problema es grave. ¿Por qué? Porque ya hay un daño metabólico que ha comprometido una pérdida de productividad. Como lo mencionaba anteriormente, esta temporada, recientemente, trabajando a nivel de campo, en huertos de nogales con mucha superficie, se observó que en la última temporada hubo un defecto de partidura de fruta, ¿ya? Donde había un alto nivel de partidura, bajo nivel de partidura y medio nivel de partidura, que nosotros le llamamos tratamientos. Y tomamos tantas muestras o repeticiones de análisis foliar, dice que hay concentración de nutrientes en hojas de nogales, cuyos frutos presentan diferentes grados de partidura. Entonces hicimos estas tres categorías, le llamamos tratamientos, y todo el número de muestras que había para una categoría o para la otra categoría le llamamos repetición, y de esta forma realizamos un análisis estadístico para poder generar una separación de medias con una fórmula matemática o con una herramienta matemática que nos permita precisar si hay diferencia o no y cuáles podrían ser los elementos que podrían estar asociados o que nos permitirían explicar el por qué está ocurriendo o no este defecto. Si usted va mirando aquí el análisis, ¿cierto? Donde tenemos un alto nivel de partidura, tenemos una menor concentración de nitrógeno, que se indica aquí por la letra E, ya que este valor o valor promedio es bastante inferior que donde no tenemos partidura. Para el fósforo, para el potasio como elemento puro y para el calcio como elemento puro, no hay diferencia, ¿ya? Lo cual no significa que el potasio no esté involucrado en esto. Ya les voy a mostrar por qué. Para el caso del magnesio, encontramos mayor concentración en hojas con alta partidura y menor concentración donde hay baja partidura. Y este elemento compite con el potasio internamente en el metabolismo de la planta. Por lo tanto, podría estar afectando la relación potasio-magnesio, que luego se las voy a mostrar. Para el zinc, encontramos mayor incidencia donde hay mayor concentración de zinc y menor incidencia con menor concentración de zinc. Para el manganeso, que es un elemento que generalmente está asociado a la falta de oxígeno dentro de la planta, porque aumenta su concentración cuando el suelo está saturado, por lo tanto, falta oxígeno en el suelo, falta oxígeno en la planta, falta actividad mitocondrial y falta síntesis de ATP. Por lo tanto, hay menos energía para que se completen todos los procesos de llenado del fruto y también de síntesis de compuestos que nos van a dar la firmeza, ¿cierto?, del pelón o de la cáscara. Entonces, acá se encontró mayor concentración de manganeso en los frutos con alta partidura, ¿ya? Y menor concentración donde había partidura baja o media. Para el hierro, cobre y boro no hubo diferencia. Para el cloro, ya que esto es de suma importancia, si estamos trabajando con condiciones salinas, ya sea de aguas salinas o de suelos salinos, hubo mayor concentración en los frutos con alta partidura, ¿ya? Para el sodio también hubo otro elemento salino, también hubo mayor concentración donde había frutos con alta partidura. Y luego al calcular la relación potasio-magnesio, esto es tomar el valor de potasio, dividirlo en magnesio y calcular el valor,
Cuando hicimos este análisis estadístico, observamos de que había mayor partidura en aquellos tejidos vegetal o en frutos cuyas hojas presentaban una menor, perdón, una menor relación potasio-magnesio. ¿Qué significa esto? Que hay una dilución del magnesio. En cambio, cuando incrementa la relación potasio-magnesio, hay más potasio en el tejido vegetal, más potasio en la planta, hay una baja partidura. Entonces, después de tener estos valores, realizando este análisis nutricional, que como yo les decía, puede ser indicador, muchas veces no encontramos diferencias, pero en algunos casos sí las encontramos y nos van dando sugerencias de manejo a realizar, se observó que los frutos de menor partidura o quebrado presentan mayor concentración de nitrógeno, mayor relación potasio-magnesio, menor concentración de magnesio, manganeso, zinc y cloro. ¿Ya? Entonces, insisto, el cloro y también el sodio, que faltó indicarlo acá, dos elementos salinos, podrían estar afectando negativamente este defecto de la partidura de la fruta. Entonces, conclusión, aumentar levemente la dosis de nitrógeno respecto a lo que está empleando el campo, aumentar fuertemente la dosis de potasio, controlar la humedad del suelo para reducir la concentración de manganeso en las hojas, porque está indicando que hay saturación del suelo. ¿Ya? Y obviamente los elementos de efecto salino, cloro y sodio, habría que realizar prácticas que nos permitan mitigar esta concentración, principalmente la aplicación de ácidos fúlvicos para ir reduciendo concentración de cloro y también de sodio en el suelo y también en el tejido vegetal. Como sintomatología detectable a nivel de campo, la deficiencia de magnesio, que es una deficiencia que es muy repetitiva en varios huertos de nogales, se detecta en hojas adultas. Nosotros vemos una clorosis centrovenal en las hojas adultas porque es un elemento muy móvil. Por lo tanto, se va desplazando hacia el nuevo tejido en crecimiento y la eficiencia se observa en estas hojas adultas. La toxicidad por exceso de sales, como ya les mencionaba, es el borde de la hoja el que presenta este quemado, es una plasmólisis de las células. ¿Cuál es la sal presente? Va a depender, es muy variable. Se sugiere su análisis para poder detectar cuál es la sal presente. Cuando hacemos este análisis, regularmente lo que se analiza en la hoja, estos son foliolos, esto es una hoja compuesta, y se toma la hoja completa, pero si queremos precisar, nosotros podríamos realizar un análisis comparativo, es decir, tomar hojas que no tengan sintomatología y también tomar hojas con la sintomatología y separar la muestra en dos, realizar un corte de la hoja de todo lo que es la zona central y luego todo lo que es la zona periférica, dividir la muestra en dos, zona central versus zona periférica, ¿ya? De hojas con daño y también de hojas sin daño y analizarlo. Llevarlo al laboratorio y en lugar de analizar dos muestras, analizamos cuatro muestras. Tejido sano, sector periférico, tejido sano, sector interior, tejido dañado, sector periférico, tejido dañado, sector interior, y luego se van comparando los exteriores versus los interiores. Lo que van a encontrar es que la sal que ustedes detecten va a ser mucho más fácil de diferenciar, dado que está concentrada en la periferia. Toxicidad por cloruros, donde tenemos nosotros aquí una suerte de deshidratación de la hoja, ¿cierto? Y el quemado periférico. Ahora, insisto, para poder describirlo, se requiere contar con análisis de tejido que nos permitan realizar con precisión o determinar con precisión cuál es la sal que está involucrada en esta sintomatología. Aquí se observa otra fotografía de la toxicidad por cloruro que se concentra hacia el ápice de la hoja y va perdiendo el color verde porque se va degradando la clorofila, es decir, el tejido va ceneciendo. El exceso de humedad, donde nosotros vemos aquí prácticamente un secado de la hoja, que el agricultor muchas veces a nivel de campo lo confunde con falta de agua. Efectivamente, en el tejido vegetal falta agua. La planta no se está hidratando adecuadamente porque cuando el suelo está saturado no hay oxígeno. Sin oxígeno no hay actividad metabólica, no hay síntesis de energía. Por lo tanto, la planta comienza a frenar su consumo de agua y comienza a diluirse la energía dentro del tejido vegetal y el tejido comienza a cenecer. Y comienza a degradar clorofila, comienza a mover nutrientes, ¿cierto? Y comienza a marchitarse. Pero esto estaría siendo causado por el exceso de humedad. Tanto así que al haber exceso de humedad en el suelo, la planta no logra generar su tasa de transporte de agua, no genera ese intercambio gaseoso, por lo tanto no puede procesar la luz. Y como no puede procesar la luz, entonces ahora la luz incidente pasa a ser dañina y genera este quemado de frutos. Aquí vemos también otra sintomatología de exceso de humedad en huertos nuevos a nivel de campo. La toxicidad por boro, que va a ser propia de aquellos suelos en los cuales la concentración de boro sea mayor a 2 partes por millón, o aguas de riego que presenten una concentración de boro mayor a 0,3 partes por millón. Entonces, con el solo aporte del agua de riego,
se está ingresando una cantidad de boro al predio mayor que el consumo de la planta, este elemento se va movilizando y aparece rápidamente su sintomatología en los brotes nuevos. Muchas veces se confunde esta sintomatología con deficiencia de hierro, ¿ya? Lo cual es un error. El boro genera albinismo de tejidos y como ustedes pueden observar, es todo el tejido aéreo, no solamente los ápices. Si fuera deficiencia de hierro, lo observaríamos en los foliolos de las hojas nuevas, en los ápices, pero no todo el brote. ¿Ya? ¿Por qué ocurre este albinismo en el tejido? Porque cuando incrementa la concentración de boro, hay una disminución de la síntesis de clorofila y también una disminución de la concentración de magnesio a nivel de hoja. La deficiencia de hierro, a diferencia de la deficiencia de boro, la van a observar, perdón, de la toxicidad por boro, la van a encontrar solamente en los ápices de los brotes, ¿ya? Solamente en el ápice. No es todo el brote, no es toda la hoja ni toda la rama, solamente la parte periférica. ¿Por qué? Porque es un elemento poco móvil. ¿Cuándo hemos detectado esta deficiencia de hierro? Cuando se trabaja en huertos de nogal, en suelos calizos o con bastante caliza activa. Toxicidad por manganeso, se van formando esta suerte de células pétreas, que es este tejido endurecido. Si ustedes voltean la hoja, van a encontrar que este tipo de sintomatología está mucho más concentrada en la cara abaxial de la hoja. La deficiencia de manganeso, ¿cierto? A diferencia de la toxicidad, que también lo podemos detectar, se va a observar principalmente en suelos arenosos, como ustedes ven acá. ¿Por qué? Porque las arenas no tienen manganeso en sus reservas químicas o presentan una concentración muy baja. Y dado que la extracción de manganeso por este frutal es bastante más alta que la de otros frutales, dado que, como les mencionaba durante la charla, la extracción de nutrientes por el huerto de nogal es bastante más alta que cualquier otro frutal que ustedes conozcan en Chile. Entonces las cantidades extraídas son generalmente mayores para todos los nutrientes. Entonces, este suelo arenoso que presenta baja concentración de manganeso podría no estar entregando la cantidad suficiente y se va detectando esta deficiencia en hojas nuevas que se ven como una suerte de moteado, ¿cierto? Hay una anormalidad en la sintomatología. No es regular, por lo tanto, no es fácil de describir. En términos de aplicaciones foliares en huertos adultos, en floración se aplica calcio para la división celular, zinc para la síntesis de auxina o estimular la síntesis de triptofano, boro para el crecimiento del tubo polínico y mejorar la cuaja. Luego, como va ocurriendo esta floración durante un periodo bastante largo y no todas las flores aparecen a la vez, se vuelven a repetir las aplicaciones porque una vez que el elemento ingresa al tejido vegetal, se comienza a ocupar y va bajando su concentración hasta que llega a la nueva concentración basal y se tiene que volver a aplicar. Cuando ustedes realizan estas aplicaciones, pueden mezclar zinc con boro o zinc con calcio, pero la mezcla de calcio con boro puede generar cierta precipitación. Por lo tanto, cuando quieran mezclar calcio con boro, tienen que preguntar al fabricante, ¿cierto?, al distribuidor, si es posible que se mezclen ambos productos, o por seguridad, trabajar con complejos de calcio y boro. El complejo es una molécula orgánica que expone cargas positivas y cargas negativas. Por lo tanto, el calcio se une en la carga negativa y el boro en el sitio del complejo que tiene carga positiva. Por lo tanto, la misma molécula lleva los dos elementos, pero en sitios distintos. La molécula es soluble en agua, ingresa al tejido vegetal como molécula, y una vez dentro del tejido vegetal, los elementos son separados y cada uno sigue su ruta metabólica. En crecimiento de frutos, la aplicación de aminoácidos para aumentar actividad fotosintética, magnesio para también aumentar actividad fotosintética y potasio para mejorar apertura estomática y también movimiento de carbohidratos desde la hoja hacia el fruto que está en proceso de crecimiento. A su vez, la aplicación de potasio tanto al suelo como también vía foliar permite que la planta aumente su posibilidad de generar ajuste osmótico y de esta forma sería un elemento que ayudaría a la defensa frente a condiciones salinas. ¿Por qué? Porque la planta puede tolerar una mayor concentración de sal dentro del tejido vegetal sin que esta sal cause daño. ¿Ya? Insisto, la aplicación de potasio y también de aminoácidos ha demostrado que baja el índice salino dentro del tejido vegetal y serían, por tanto, herramientas que nos permitirían reducir el daño por salinidad. Previa cosecha, potasio para el llenado del fruto, y en post cosecha, como nosotros ya estamos realizando prácticas para poder mejorar la acumulación de reservas para la siguiente temporada, la aplicación de aminoácidos y algas, los aminoácidos que tienen un efecto de aumentar tasa fotosintética, y las algas que tienen efecto hormonal, por lo tanto, gatillan procesos metabólicos en la planta o inducen mayor capacidad de trabajo en la planta para que produzca mayor cantidad de carbohidratos y los guarde como reserva, nitrógeno y magnesio para aumentar actividad fotosintética. Si aplican nitrógeno a distintas moléculas, los mismos aminoácidos les sirven, pero si aplican urea, tienen que fijarse que esta urea que van a emplear sea una urea libre de diuret.
dado que el biuret es un compuesto contaminante que puede intoxicar parcialmente el tejido vegetal, bajar su actividad metabólica y bajar su carga de trabajo o capacidad de trabajo. En periodo de armonización de reservas, la aplicación de boro y molibdeno para que el nitrógeno que está presente en la vacuola, como nitrato principalmente, sea reducido hacia el nitrógeno amídico y luego viaje vía floema hacia los sitios de acumulación, ¿ya? Entonces el molibdeno va a actuar en la cadena de reducción de ese nitrato y el boro va a actuar en el movimiento de esos carbohidratos y también de esos compuestos nitrogenados hacia los sitios de reserva. Y en condiciones de estrés, dependiendo del grado de estrés, si es suave, los aminoácidos son una excelente herramienta, y si es un poquito más fuerte, ya sea por suelo saturado o suelo muy frío, por ejemplo, la aplicación de algas va a ser sugerida, dado que tiene mayor efecto hormonal que la aplicación de los aminoácidos. En términos de aplicaciones foliares en huertos nuevos, desde octubre a febrero se sugiere ir rotando aplicaciones de aminoácidos más zinc como inductor de crecimiento y magnesio foliar cada 7 días. Podemos hacer perfectamente la mezcla de estos tres, de este producto o de estos compuestos aminoácidos más estos dos elementos. Desde marzo a abril, potasio cada 14 días para que incremente la acumulación de reservas o el movimiento de carbohidratos hacia las reservas. Y en condiciones de estrés, aminoácidos o algas, dependiendo de cuál sea el grado de estrés que estamos enfrentando. Manejo primaveral de suelos desde septiembre a octubre, aplicación de ácidos húmicos para aumentar espacio poroso, estimular actividad de biomasa benéfica de suelos y también la actividad de raíces nuevas, ¿cierto? O sea, estas raíces nuevas, si aumenta su actividad, van a ser una fábrica hormonal, fábrica de hormonas endógenas. Por lo tanto, nos va a ayudar a que la planta se vaya vitalizando o se vaya activando y vaya aumentando su vigor. Y en condiciones de salinidad de suelos, también de salinidad de agua, que van a llegar al suelo y van a comenzar a salinizar el suelo, la aplicación de ácidos fúlvicos en cada evento de riego largo para capturar sales, precipitar estas sales. Lo que estaríamos generando es la formación de complejos órganos minerales con sales solubles, ¿ya? Sería una estrategia. Junto con ello también la aplicación de enmiendas orgánicas en invierno, como lo mencioné durante la charla, y aplicación vía riego de aminoácidos y de ácidos carboxílicos, porque todos aportan cargas que permiten formar estos complejos órganos minerales y con ellos ir disminuyendo el índice salino del suelo o las sales que están presentes en la solución del suelo. Y ya con ello voy terminando las charlas y les sugiero, si ustedes quieren conocer un poquito más de interpretación de análisis de suelo, de análisis de agua, de análisis foliar o de formulación de programas de fertilización, este libro que nosotros publicamos en línea el año 2014. Doy las gracias por la atención, ¿cierto? Y abrimos paso a las preguntas. Bien, muchísimas gracias, Juan, por esta interesante presentación sobre el manejo nutricional del nogal en condiciones de estrés salino. Antes de pasar a las preguntas, tenemos 6 preguntas, Juan. Dejé puesto en el chat un link, un enlace que tiene que ver con una especie de poco medirse los conocimientos respecto a estas temáticas. Es una manera de evaluarse los conocimientos adquiridos durante esta charla. Es un link donde ustedes pueden revisar información y luego contestar una especie de cuestionario. Eh, lo dejo ahí para que ustedes durante el día o en algún otro momento puedan visitar ese link y revisar el contenido que está ahí relacionado con los temas de este ciclo de charlas. Bien, vamos a abrir un espacio ahora para que Juan nos pueda responder las consultas. Juan, la primera pregunta dice, ¿se pueden aplicar guanos frescos de animales o guanos tratados para su incorporación al suelo en vez de los tratamientos indicados al inicio de la exposición? Sí, es posible en la medida que hagan esta aplicación de guano posterior a la cosecha, cuando ya está ocurriendo la caída de hojas. O sea, temprano en la temporada, me refiero al mes de mayo y parte de junio o durante junio, dependiendo de la zona del país en la cual estemos trabajando. Si trabajamos un poco más al sur, tenemos un margen mayor, dado que la brotación es más tardía y también tenemos aguas de lluvia. Si trabajamos un poco más al norte, va a depender de la posibilidad de precipitaciones, porque la incorporación de este guano o de los nutrientes presentes en el guano va a depender del agua de lluvia o del agua de riego. Por lo tanto, si no tenemos lluvia suficiente, va a depender del agua de riego, obviamente pensando que se está regando por microaspersión, porque al regar por goteo va a ser más difícil. Entonces, en ese caso, vamos a tener que tratar de concentrar la aplicación en la zona de humedecimiento del riego y trabajar probablemente con dosis menores,
dado que si los nutrientes aportados por esta enmienda orgánica no son liberados durante el invierno y comienzan a ser liberados en la primavera junto con el riego, se podría causar una fitotoxicidad por un exceso de aporte de nutrientes en primavera. Ese es el cuidado que hay que tener. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Hay otra consulta relacionada con la cáscara blanda. Generalmente se asocia a deficiencia de nutrientes, pero preguntan si se puede asociar a algún porte injerto. Respecto al estudio de Porte-Injerto, no tengo la información, ¿ya? Probablemente puede ser una causa, porque obviamente lo que nosotros conocemos como defectos o expresiones de algún problema también puede ser diferencial entre genotipos, o entre variedades, o entre porte-injertos. Insisto, no tengo la información precisa del tema, ¿cierto? Pero no descartaría como una posible causa. Perfecto. Otra consulta. ¿Es recomendable la aplicación de enmiendas de calcio en plantaciones de nogal en zonas arcillosas de la región de la Araucanía? Y la misma, dentro de la misma pregunta, ¿qué nivel de calcio y magnesio intercambiables son esperables para no inducir deficiencias de magnesio y potasio por exceso de aplicación de calcio? Bien, en primer lugar, si tuviera que elegir suelos para asegurar un proyecto exitoso, descartaría los suelos arcillosos. El nogal es una especie muy sensible a la asfixia radicular, ¿ya? Y un suelo arcilloso, por muy bien preparado que esté, va a comenzar a compactarse desde el tercer año después de preparado. Lo podemos preparar con un tridente, una garra, ¿cierto? Podemos llegar hasta 1,5 metros de profundidad y dejar un suelo muy mullido, muy amigable, pero si estamos en el sur va a llover. Y cada vez que llueva, se van a generar reacciones químicas entre las partículas que forman el suelo y van a comenzar a asociarse entre sí y se va a ir reduciendo el espacio poroso. Por lo tanto, es una compactación de riesgo creciente en la cual va a faltar el oxígeno. Así que lo que haría sería descartar plantaciones en suelo arcilloso y buscaría suelos con textura más amigable, francos limosos o con un porcentaje de arcilla que no supera el 20%. Respecto de los niveles de calcio y magnesio intercambiables, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la relación de estos elementos sobre la suma de bases o sobre la capacidad de intercambio catiónico. En el caso de los suelos del sur, lo que se determina es capacidad de intercambio catiónico efectiva, porque estamos trabajando con arcillas de carga variable. Entonces se sugiere que para ello se calcule la suma de bases y que el calcio ocupe el orden del 80% de la suma de bases y el magnesio ocupe el orden del 15%. Si estos elementos presentan una concentración relativa dentro de esos tenores, no debería haber ningún problema de deficiencia inducida de magnesio por un exceso de calcio. Si el calcio ocupa el 80 al 85% y el magnesio ocupa menos del 10%, entonces estaríamos hablando de un riesgo de deficiencia inducida de magnesio. Ok, seguimos con las preguntas. ¿Es correcto aplicar sulfato de calcio en pH más elevados como es en el centro norte de Chile o afecta el aumento del pH? Lo dice la persona porque en la quinta región en ocasiones se aplica fertilleso en paltos. Ya, perfecto. El fertilleso no tiene ningún efecto sobre el pH del suelo. No cambia para nada el pH del suelo. El pH del suelo puede ser modificado hacia el aumento, hacia el alza, cuando se aplican carbonatos. Es el carbonato el que sube el pH, no el calcio. El calcio tiene una leve o mínima reacción de alcalinidad, ¿ya? Por lo tanto, si emplean sulfato de calcio, no están modificando para nada el pH del suelo, así que sería una adecuada práctica. Bueno, ¿qué piensas de utilizar ácido sulfúrico para corregir pH en los suelos? Es una práctica muy riesgosa, no la recomendaría por ningún motivo, porque una dosis un poquito alta, primero, va a matar la biomasa presente en el suelo. Segundo, va a romper la estructura. Generar estructura en los suelos es algo que tarda muchos años, o sea, probablemente cientos de años, para lograr una adecuada estructura. El ácido sulfúrico, como es un ácido, va a romper las uniones químicas orgánicas presentes en el suelo, va a romper la estructura, va a generar una menor macroporosidad y va a estimular una compactación en el mediano plazo. A su vez, el ácido sulfúrico va a matar biomasa de suelo y también va a matar raíces, como lo he visto en huertos de la quinta región o de la zona metropolitana, principalmente huertos de palto, en los cuales se ha aplicado ácido sulfúrico en cantidades desmedidas, ¿ya? Y se ha dañado la planta a tal nivel que hay una exfoliación, pérdida de frutos y quemado de raíces. Por lo tanto, es una práctica que no sugeriría. Perfecto. Hay asesores que aplican casi todos los elementos vía foliar. ¿Podría esto afectar el desarrollo y producción del cultivo al no valorar aplicaciones de fertilizantes y o enmiendas al suelo?
Claro, o sea, la aplicación de todos los elementos vía foliar es, aunque suene duro, ¿cierto? Es un error técnico. La planta se nutre principalmente a través de las raíces. Los estudios científicos han demostrado que al menos el 95% de los nutrientes extraídos por la planta en un año son extraídos a través del consumo de las raíces. Si bien nosotros podemos realizar aplicaciones foliares de complemento, estas aplicaciones foliares van a funcionar bien para microelementos. La aplicación foliar de un macroelemento, como por ejemplo magnesio, potasio, ¿ya? Nitrógeno, tiene un efecto de estímulo de crecimiento, entre comillas maquillaje, pero no resuelve una deficiencia nutricional. Puede estimular metabolismo, ¿ya? Puede generar reacciones en cadena que sean favorables para la planta, pero no logra resolver una deficiencia nutricional. Si ustedes trabajan con los valores de extracción que les mostré en esta charla, se van a dar cuenta que con ninguna aplicación foliar van a llegar a satisfacer las demandas ni de nitrógeno, ni de potasio, ni de calcio, ni de magnesio. Bien, muchas gracias. Y una última pregunta, ¿qué opinas de los bioestimulantes como herramienta de apoyo? ¿En qué momento se recomendaría esta aplicación o en qué momento el nogal tiene sus etapas más sensibles a estrés? Bien, los bioestimulantes son una excelente herramienta de apoyo, como su nombre lo dice, bioestimulan, empujan el crecimiento de la planta, empujan el metabolismo de la planta. ¿Cuándo emplearlos? Cada vez que la planta presente una alta tasa de crecimiento, primavera por ejemplo, para inducirla a que tenga mayor crecimiento, y aplicarlos en periodos de estrés, por ejemplo, baja temperatura ambiental, alta temperatura ambiental, ambientes muy secos, ¿cierto? O muy húmedos, y también en la fase final de llenado del fruto, porque eso va a estimular una mayor actividad metabólica y por lo tanto mayor capacidad de trabajo por parte de la planta. Perfecto, muchísimas gracias Juan. Creo que estamos llegando al final de esta presentación de hoy. Los dejamos cordialmente invitados para la próxima charla que se realizará el día viernes 2 de septiembre a cargo del experto Giovanni Lobo, ingeniero agrónomo de INEA Intihuasi. El tema del que nos va a hablar es riego adecuado del nogal bajo condiciones de estrés de escasez hídrica. Juan, muchísimas gracias por tu presentación. No sé si Eh, quieres decir unas últimas palabras. no, muchas gracias a todos por la atención prestada. Ojalá que la información que se entregó en esta charla les sea útil. Gran parte de esta información está publicada en el libro que yo les mostraba y imagino que las personas que asistieron a la charla van a tener acceso a una copia de ella, ¿ya? Así es que yo me voy a preocupar de enviarles una copia a ustedes para que después lo puedan compartir con los asistentes. Muchas gracias. Ya, perfecto, muchas gracias. Y también ese libro podemos, no sé si está con descarga gratuita en la web. No, el Eh, libro existe ah, físicamente y lo pueden perfecto. adquirir en INEA La Platina, que sería lo más Ah, cercano para la gente que esté cerca de la zona metropolitana, o en INEA Quilamapu para la gente que esté entre la séptima región hacia el sur. perfecto, bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta interesante presentación. A ustedes aprovecho de recordarles que antes de cerrar este ciclo de charlas, respondan una breve encuesta que se va a desplegar al cierre de la plataforma que nos va a ayudar a mejorar nuestros futuros eventos desarrollados por el INE. Agradecemos su presencia, su asistencia virtual y nos encontramos este viernes 2 de septiembre en una próxima charla. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en esta charla de hoy. Que tengan Muchas gracias a una, todos. Hasta luego. sí, que tengan una linda tarde.